Hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz, aquí comienza una nueva edición de Beto Saber, su dominical de todas las noches. Hoy estará con nosotros en vivo el ministro de Cultura, Salvador de Solar, para hablar de esta crisis que se ha suscitado con el pedido de confianza que ha hecho el premier Zavala ante la posible censura de la ministra de Educación, Marilú Martens. Pero antes vamos con un informe que finalmente nos da cuenta de la mayor pesadilla de Alejandro Toledo. Joseph Maiman, el testaferro del prófugo, habló, rompió su silencio y lo que tiene para contar es simplemente la ruina, la lápida sobre la tumba del Cholo. Veamos este informe de Juan Avellaneda. Di testimonio en el Perú solo una vez y saqué el pecho por él. No quiero entrar en mucho más detalles porque no sé si algún día esto va a llegar a juicio o no va a llegar a juicio. Yo definitivamente sí voy a testificar cuando esto llegue a juicio, si se me invita, y asumo que se me va a invitar. Pero yo sí salí a defender al amigo, lo cual no necesariamente fue una decisión sabia. Joseph Maiman rompió su silencio. El empresario israelí terminó por clavarle el último puñal al expresidente Alejandro Toledo, prófugo de la justicia, tras conocerse que recibió $20 millones por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Cuando surgen todos estos problemas, yo por momentos me siento una mezcla de desilusionado y un poquito utilizado. ¿Utilizado? ¿En qué sentido? Bueno, cuando surge todo este escándalo, la línea de ellos es háblenle a Maiman. Y yo no estuve en el colegio, profesora, yo no rompí el vidrio, no vine ese día, lo cual no necesariamente reflejaba quién tomó la piedra y quién rompió el vidrio. Maiman, quien fue su testaferro, aseguró sentirse traicionado por quien durante 50 años fue su amigo íntimo. Pero no es el único que se siente engañado. Realmente muy desencantado, ¿no? Él cometía errores, tenía algunos vicios, pero la verdad es que por lo menos yo no pensé que fuera corrupto. No solamente me ha traicionado a mí, ha traicionado a sus mejores amigos y ha traicionado al país sin ninguna duda. Creo que es una traición al pueblo peruano la conducta que él tuvo y la conducta de cualquier presidente o cualquier autoridad, incluyendo congresistas o alcaldes que llegan al poder no para servir, sino para servirse personalmente del poder. Me acusan de haber recibido 20 millones de un señor barata que le va a costar muy caro. Este empresario israelí, hoy convertido en colaborador eficaz de la justicia peruana, dio en exclusiva una entrevista a la cadena F. Entonces ver la esperanza de que un indígena de clase muy modesta pueda llegar a donde llegó, para mí me pareció una historia extraordinaria. Me gustaba también la historia de Toledo. Es un hombre que llegó a donde llegó por fuerza propia. Y por fuerza propia en algún motivo se autodestruyó. Es parte de la tragedia del Perú. La gente de confianza, la gente más allegada al gobierno del Cholo Sagrado, no puede creer que Toledo haya sido un presidente corrupto. Sin ninguna duda se emborrachó del poder desde el primer día. Al segundo día de que él asume la presidencia, él margina a todas las personas que lo ayudamos a llegar a la presidencia. La convicción de asumir nuestra responsabilidad, ¿no? El costo político que tenemos que asumir por haber apoyado durante varios años a quien finalmente no lo merecía. El hecho de estar asociado a una persona tan indigna como él, de alguna manera perjudica, ¿no es cierto?, la imagen de uno. Pero yo tengo las manos limpias, como muchos de sus colaboradores. Yo creo que la declaración de Maiman ya es el último clavo del ataúd, pero habían evidencias antes, ¿no? O sea, todas las compras que hizo, las propiedades que adquirió, millones de dólares. Maiman contó detalles durante 20 minutos de cómo la empresa brasileña compraba presidentes en América Latina. Tenían la mano llena de sobres y repartían dinero a diestra y siniestra. Y estaba extraordinariamente bien organizado desde el punto de vista de ellos. Si es que había un político que dejó su cargo
pero tenía quizás una ambición futura, ese periodo de espera lo seguía manteniendo a otro nivel, pero manteniendo esa relación de dependencia. Y así operaban en todo sitio. Incluso confesó que se reunió varias veces con Jorge Barata, mano derecha de Marcelo Odebrecht. Lo que me impresionó era eso. Él sabía qué comía cada uno, tomaba cada uno de desayuno. Si eran huevos pasados o huevos fritos, tostadas, o pan, café o leche, o té. Es decir, increíble el nivel de inteligencia que ellos tenían acerca de todo el sistema político. Sin embargo, Maiman se negó a contar más pormenores de las formas de pago de Odebrecht a Alejandro Toledo por los 2 tramos de la carretera interoceánica. En cuanto no voy a comentar obviamente respecto ni a los 20 millones, ni quién dio quién no, eso es para un juicio. Mientras tanto, el gobierno se sigue haciendo el loco y el pedido de extradición de Toledo sigue durmiendo en una oficina de la Fiscalía. De ninguna manera somos los más interesados en que Toledo venga, se someta a la justicia y se le castigue ejemplarmente. Y se establezca la verdad para saber quién más, ¿no es cierto?, colaboró con él en los hechos de corrupción. El ANCAP en su momento mandó un mensaje un poco amenazante al presidente de la República. Le dijo, yo sé lo que hiciste, I know what you did. Lo dijo en inglés todavía. Que venga pues, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? Ahora con las declaraciones de Maiman, la Interpol y todos, me imagino que la justicia americana tendrá pues el eslabón que faltaba, ya no hay nada que hacer. El señor tendrá que venir dolorosamente esposado, pero con una lesión terrible para el Perú, pero que de una vez suceda lo que tiene que suceder. Ven, Alejandro, preséntate acá y da la cara. No seas cobarde escondiéndote. Eso no es de hombre. Incluso el propio Maiman aconseja al exmandatario Alejandro Toledo a regresar al Perú para afrontar el proceso como corresponde. Es decir, yo no creo que si Toledo vuelve al Perú y se pone peluca, anteojos, se deja crecer bigote, no lo van a reconocer y se va a poder fugar. Hay muchos medios de poder causar que haya un proceso transparente sin necesariamente meter a alguien a la cárcel por 18 meses, inclusive en el supuesto caso que al final de 18 meses resulte que es un ángel. Y por consiguiente, pero bueno, no soy yo quien va a determinar cómo va a funcionar el sistema de justicia. Nunca en mi vida he recibido 10 soles, 1 millón, mucho menos 20 millones de dólares de soborno. Bueno, suscribo las palabras de Raúl Díaz Canseco, que dice que ya en este momento, con todas las evidencias, con todos los testimonios, lo único que queda es que el expresidente Alejandro Toledo regrese dolorosamente esposado al Perú a responder a la justicia. Y creo que eso es lo que pasará más temprano que tarde. Esta noche está con nosotros el ministro de Cultura, Salvador de Solar, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Salvador? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Vaya coyuntura en la que nos sentamos a conversar. Están las aguas más movidas que en Miami. Bueno, creo que el premier ha sido muy claro, ¿no? Hay un momento en el que hay que decir, a ver, se están metiendo con los niños del país, se están metiendo con un compromiso que tenemos con mejorar la educación. No puede ser que en menos de un año se pretenda censurar a 2 ministros en la cartera de educación. Y entonces, un gobierno que siempre ha estado abierto al diálogo, que ha estado abierto al diálogo con los maestros, que ha estado abierto al diálogo con el Congreso, llega un momento en el que dice, están afectando una política de Estado, que es la política de educación, así que el premier le ofrece al Congreso presentarse en el Pleno para pedir una cuestión de confianza. No confían en lo que estamos haciendo, por favor, pronúnciense, déjennos trabajar y déjennos mejorar la educación de los niños del Perú. Vamos a escuchar lo que dijo el premier Zavala hoy para poderlo comentar en detalle. Adelante. Ciudadanos, cuando nos presentamos en el Congreso en agosto del 2016 para pedir el voto de confianza, lo hicimos en la esperanza de que ambos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, podíamos trabajar armónicamente en el beneficio del país. Sin embargo, a lo largo de mi gestión se han presentado situaciones que han dificultado la implementación de políticas de Estado, afectando la gobernabilidad del país. En las últimas semanas
se ha evidenciado la intención de socavar la política de Estado de educación, que tiene como principales pilares la reforma por la calidad de educación y la evaluación de los docentes. Esta política tiene pleno consenso en la sociedad. Sobre esta no hemos retrocedido, ni retrocederemos. Consideramos que la moción de censura anunciada a la ministra de Educación, Marilú Martens, sumada a la del ministro anterior, en la misma cartera, forma parte de esta conducta de socavar las políticas de Estado que busca implementar este gobierno en beneficio de todos los peruanos. Es lamentable que la mayoría del Congreso proceda con esta decisión de presentar la moción de censura a un nuevo titular de Educación, el segundo ministro de Educación, que pretenden censurar en un periodo menor a un año. Por ello, quiero anunciar que en mi calidad de presidente del Consejo de Ministros he enviado al presidente del Congreso de la República una carta presentando la cuestión de confianza a nombre del gabinete que presido. Asimismo, he solicitado asistir al Pleno del Congreso el día de hoy para exponerla. Nuestro gobierno ha sido elegido para implementar políticas que lleven más y mejores oportunidades para todos los peruanos. Presentamos esta cuestión de confianza porque nada, ni nadie debe socavar la implementación de políticas de Estado. Es una responsabilidad con todos los peruanos. No podemos poner el cálculo político por encima de la educación de nuestros niños y niñas. No podemos poner en jaque la revalorización de la carrera magisterial. Seguiremos defendiendo los pilares de la política de educación para construir el país que millones de niños y niñas se merecen. Muchas gracias. Bien, muchos han interpretado este pedido como una jugada de ajedrez, de adelantarse, ¿no es cierto?, de ganarle el vivo, como dice criolamente, a la oposición. Sin duda es una movida arriesgada, porque lo que está haciendo el Premier es no solo poner el pecho, sino arriesgar a todo su gabinete para cerrar filas con Martens, que es más o menos lo que se hizo con Saavedra y los resultados todos los recordamos. ¿Cuál crees que será el desenlace, más allá de lo que tú y yo podamos desear en esta crisis? Yo creo que no se trata de ganarle el vivo, es decir, nos hemos enterado la noche de ayer que la bancada mayoritaria ha decidido censurar a la ministra y viendo todo el panorama transcurrido en más de un año de gobierno, hemos decidido, bajo el liderazgo del presidente y del premier, decir, ¿saben qué? Vamos a pedir la confianza. Es decir, ¿quién está poniendo en riesgo qué? Lo que consideramos es que están poniendo en riesgo una de las principales políticas públicas del Estado y de este gobierno en particular, que es la de la educación. Y tan consideramos que la están poniendo en riesgo que hacemos una utilización responsable de una herramienta constitucional. ¿Saben qué? Si no están contentos, díganos que no le dan confianza a este gabinete. Y entonces nos vamos, porque nosotros estamos comprometidos con una serie de políticas, entre ellas la política educativa. Pero no puede ser que no haya pasado un año desde haber censurado a un gran ministro de Educación que ahora ocupa un puesto tan importante en el mundo y ahora quieren hacer lo mismo con su sucesora. ¿No será que eso es precisamente lo que el fujimorismo quiere, Salvador? ¿No le estarán dando el gusto? Porque de pronto lo que quieren es la cabeza de Zavala y ustedes se la están poniendo en bandeja de plata, ¿no? La verdad, yo no me animaría a decir qué es lo que el fujimorismo quiere. No, yo tampoco, pero digamos, parece que en quiere, política hay que pero lo que especular. parece que quiere es muy raro, ¿no? Porque de alguna manera, ¿qué significa pedir la cabeza? Han insistido en pedir la renuncia de la ministra, le han aconsejado que renuncie antes de que la censuren. La ministra ha dicho, y lo ha dicho muy bien, yo no voy a renunciar, yo no soy una ministra que tire la toalla. Y en este gobierno no tiramos la toalla. ¿Qué está haciendo la mayoría parlamentaria siguiendo la iniciativa de el Frente Amplio o de lo que fue el Frente Amplio? Lo que está haciendo es ofrecer la cabeza de la ministra a un grupo de dirigentes radicales, extremistas, que no representan a todos los maestros, que no representan ni siquiera las verdaderas demandas serias de los maestros, sino que han querido hacer una carrera política con esto, les quiere dar una victoria.
en un contexto en el que estamos conmemorando 25 años de la captura del líder terrorista Abimael Guzmán, se está pretendiendo fortalecer a elementos infiltrados, posiblemente vinculados a Sendero Luminoso a través de Movadef. En ese contexto, ese partido está diciendo que quiere sacrificar a la ministra. Yo no sé qué es lo que quiere Fuerza Popular. ¿Por qué no revisamos de manera crítica y autocrítica cómo se llegó a este punto? Porque desgraciadamente la huelga se extendió más de la cuenta. Desgraciadamente hubo invitaciones del presidente a Palacio a los supuestos líderes del magisterio, y de ahí comenzaron una serie de idas y venidas. Les vamos a descontar, no les vamos a descontar, los votamos, no los votamos, los recibimos, no los recibimos. ¿Qué piensas del manejo de la huelga? ¿Hay alguna autocrítica ahí? Yo creo que es bien importante que no perdamos de vista la complejidad de la situación. Es decir, esto comienza como una huelga regional en el sur del país. Una huelga que tendría que haber sido atendida después de la regionalización por la autoridad regional. Tendría que haber sido resuelta en Cusco. Por supuesto. No esperar que llegue a la Plaza San Martín. Porque nuestro proceso de regionalización ha transferido esas competencias a los gobiernos regionales. Sin embargo, este movimiento superó las barreras de la región y creció. Y entonces el gobierno comenzó a actuar. ¿Me estás diciendo entonces que el gobernador regional de Cusco tendría que haber resuelto esto y por eso creció? Lo que estoy diciendo es que el proceso de regionalización que hemos comenzado y que todavía tiene mucho por mejorar, no fue capaz de atender una demanda regional en otro contexto particular, Beto, y es un contexto en el cual el propio magisterio en su representación sindical parece estar en crisis, y hay una serie de representantes que dicen no sentirse representados por el sindicato nacional. Entonces, lo que tendría que haber sido resuelto a nivel de región escaló a escala nacional y se trató de atender. En un momento se dijo, como toda huelga, se va a descontar. ¿Y qué pasó? Los gobiernos regionales no descontaban del todo, se reunió a los gobernadores regionales, se acordó descontar, y los maestros sintieron que eso era un ataque y dijeron, no se negocia con los gobernadores, se negocia con los maestros. La huelga creció. Entonces, lo que parecía una estrategia sensata demostró animar más la huelga. Y así fuimos avanzando. Luego se señaló, mucho cuidado, no nos referimos a todos los maestros, pero aquí hay una posibilidad de infiltración muy seria. El propio Vladimiro Guaroc, candidato a la presidencia con Fuerza Popular, ha dicho que en su experiencia, y en la actualidad, a la vicepresidencia, perdón, ha dicho que hay que tener mucho cuidado con la estrategia senderista de antes y de ahora de buscar infiltrar el magisterio. Entonces, está bastante claro, el gobierno ha tenido toda la disposición, si una estrategia no funcionó del todo, corregir. No a la autocrítica, por supuesto que la autocrítica, no somos un gobierno perfecto. Lo que no hemos dejado de hacer es de intentarlo. Y hemos conseguido que esta huelga finalmente termine. Y si se extendió más de la cuenta, fue porque había apetitos políticos de unos dirigentes que no se querían ir. La propia ministra, en el contexto de la interpelación, mostró un video en el cual lo único que querían era un reconocimiento oficial, no tenían ningún interés por las demandas legítimas de los maestros. ¿Cómo nos convencería, Salvador, de que la censura a Martens significaría boicotear el futuro de los niños, que es más o menos como has planteado esta situación? Se traen abajo la reforma educativa, el futuro de los niños del Perú está en riesgo. ¿Sí la ministra Martens se va? ¿Es así la cosa? No. En realidad, con todo el aprecio que merece la ministra Martens, lo que está diciendo el gobierno, lo que está diciendo el premier no es estamos defendiendo a la ministra Marilú Martens, estamos defendiendo una política de Estado. No parece ser casualidad que dos ministros en esa misma cartera, en una cartera tan importante, de la que de verdad depende el desarrollo del país, hayan sido o pretendido ser censurados por el Congreso. Entonces no es la ministra, es una política que parece generar en algunos sectores políticos del país el deseo de ser interrumpida. ¿Es una política o es un capítulo de esa política? Un capítulo llamado ideología de género. Bueno, habría que preguntar cuántas personas interesadas en atacar lo que supuestamente se llama, lo que se ha querido denominar ideología de género. En el supuesto negado de que exista, ¿no? Que no existe, pero bueno. Quienes quieren atacar eso, obviamente quieren acabar con el primer ministro de Educación que tuvimos, con la segunda ministra de Educación que tenemos, pero fundamentalmente se está atacando una política que defendemos, porque independientemente de los diferentes enfoques que tiene, creo que son 7, entre los cuales está el enfoque de género, lo que queremos es ofrecer la mejor educación posible a nuestros estudiantes. Porque de repente la huelga solamente es un pretexto, ¿no? De repente la crisis generada por la huelga magisterial y la cantidad de clases que han perdido los niños del Perú, no es el tema que realmente les obsesiona y les preocupa, porque yo veo mucho en las redes sociales gente muy entusiasmada con ver caer la cabeza de Martens,
porque es una propulsora de la ideología de género y porque quiere homosexualizar, ¿no? al futuro del país. Bueno, lo que creo es que la ministra Martens, como representante en la educación de este gobierno, representa nuestro intento por modernizar la educación, por ofrecer una educación que siga mejorando y que para mejorar necesita evaluar también a los profesores, no para castigarlos, sino para que den una mejor educación. Ahora, ¿cuánto poder y cuánta influencia pueden tener en las políticas de gobierno estos sectores ultraconservadores del tipo "con mis hijos no te metas"? ¿Cuánto le teme el Ejecutivo a estas manifestaciones en la Plaza San Martín y demás? Cero. Nosotros no actuamos por temor, actuamos por convicción. Cuando hubo esas marchas, en ningún momento retrocedimos. Y no solamente salió la ministra, varios ministros nos sumamos a decir, nosotros estamos por una educación que entre uno de sus 7 enfoques tiene un enfoque de igualdad de oportunidades, incluyendo la oportunidad de género. Y en eso no van a cambiar. Ni en eso, ni en la defensa de las evaluaciones a los maestros, ni en ninguna de los elementos esenciales de la reforma educativa. Viendo los programas del cable, antes de venir aquí, escuché no una, sino 2 llamadas de políticos a programas en vivo, más específicamente Vitocho y Marta Chávez, llamaron a los programas de Canal N a decir que el verdadero motivo de este pedido de confianza no es el tema de Marilu Martens, sino una citación que le habría llegado al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a la Comisión Lavajato del Congreso. Y que es esa razón la que ha hecho que todas las alarmas se activen y que esto de la confianza es más bien una cortina de humo. El presidente de la República ha sido clarísimo y más de una vez en decir que él no tiene ningún problema en dar ningún tipo de declaración que se le solicite. El presidente es absolutamente transparente y está completamente tranquilo. Y yo no me animaría, como algunos otros congresistas, a tratar de adivinar o suponer o aseverar cuáles son las motivaciones detrás del gobierno. Nosotros sabemos cuáles son nuestras motivaciones. Y nuestras motivaciones son seguir trabajando, por supuesto en un contexto democrático de discrepancia, pero llega un punto en el que decimos, déjennos trabajar. Y si no nos quieren trabajando, aquí venimos, aquí estamos, aquí está el Premier diciendo, aquí está mi cargo a disposición junto con todo mi gabinete. O nos dan la confianza o nos la retiran. Pero aquí estamos, déjenos entrar al Pleno, nuestro Premier ya lo pidió, y en el Pleno déjenos exponer las razones por las cuales pedimos la confianza. Ahora, el detalle aquí que llama la atención es que la oposición no está pretendiendo censurar a un gabinete, sino solamente a una ministra. Y entonces este pedido de confianza implica, se vaya, nos vamos todos. No, hacemos digamos, una causa común, somos una batería seria. Hacemos literalmente cuestión de confianza, porque consideramos que no se trata de un ataque a la ministra Martens, sino que se trata de un ataque que intenta socavar una política de educación. Es por eso que la carta que presenta el Premier señala, es la segunda ministra de la misma cartera. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Nosotros vamos a defender esta política. Si no nos permiten defenderla, bueno, solicitamos una cuestión de confianza al respecto. Ahora, lo que pareciera es que en el trasfondo hay una intención de desestabilizar, porque hoy he escuchado al ministro o al ex premier cateriano decir que el fujiaprismo, como él lo llama, el fujimorismo y el aprismo, lo que quieren en el fondo es una vacancia, que eso es lo que están cocinando. Bueno, una vez más, yo no sé qué será lo que quieren en el fondo. Pero qué sensación, digamos, parece difícil tu olfato incluso, político, ¿qué te dice, Salvador? O sea, parece difícil saber qué es lo que quieren incluso en la superficie, pero no sé qué es lo que quieran en el fondo. Lo que sí es bastante obvio es que hacen un ejercicio reiterado de mecanismos democráticos, como la interpelación o como la censura, que en este momento parecen ya querer atacar directamente una de nuestras políticas esenciales. Yo de verdad no puedo suponer qué es lo que están buscando. Pero si de lo que viste en la presentación de la ministra en el Congreso, un hemiciclo casi vacío, la oposición ausente, pero también la bancada de gobierno bastante rala, ¿no? Entonces era la ministra hablando consigo misma. Bueno, entiendo que varios de los representantes de la bancada de gobierno se encontraban de viaje, pero de cualquier manera, sí, no solamente en el hemiciclo, quiero decir que incluso en la mesa directiva hubo momentos de ausencia. Si tanta preocupación hay por el estado de la educación tras la huelga y sin tanta preocupación hay por el desempeño de nuestra ministra de Educación, bueno, por lo menos estén presentes para escuchar las 40 preguntas que le plantearon, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que está detrás? El mensaje, bueno, podría ser nosotros... Es como que yo te invite a entrevistarte y te sientes ahí y yo no esté.
más o menos, ¿no? Entonces, porque la verdad que era una imagen muy solitaria, ¿no? Sí, sí, el mensaje que está detrás puede ser, independientemente de lo que digas, vamos a ir por la censura. Claro, vas muerta igual. Sí, y además, ¿qué tipo de mensaje estamos dando, ya no entre legislativo y ejecutivo? ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo a la ciudadanía con este tipo de dinámica política? Somos un país que tiene muchísimas oportunidades de seguir creciendo. Y lo que estamos haciendo es ofreciendo un espectáculo de una especie de encerrona, donde maltratamos a los ministros que llaman al Congreso, donde los llamamos, no los escuchamos y luego cuando nos toca hablar los insultamos, los maltratamos. Yo no sé qué beneficio piensan que se puede conseguir así para, en este caso, la educación de nuestro país. Vayamos a un par de temas más que quería tocar contigo. Uno es el asunto de la salida del director del Museo de la Memoria. ¿Acudiste a esta polémica exposición en el museo y cuál fue tu impresión? ¿Sentiste que estaba sesgada? ¿Sentiste que no cumplía con los requisitos de tolerancia, inclusión social que se pregonan desde el título del museo? Bueno, sentí varias cosas. La primera es que la verdad, para que el lugar de la memoria conmemorara o se refiriera al año 1992, no se trataba de la mejor exposición que podíamos hacer al respecto, siendo un año tan emblemático de la violencia. Pero en segundo lugar, sí había una sensación de que no se estaba siendo riguroso con el año 92, había una cantidad de afiches que no tenían referencia al año 92 y que parecían tener más bien un sesgo político que no correspondía a lo que la propia exposición señalaba que quería cubrir, por una parte. Por otra parte... ¿Esta es una crítica de arte o es una... tu visión es digamos, como espectador, como veedor, como supervisor? Lo que ocurre es porque se supone que lo que mostraban ahí era arte, se supone. Pero lo que hago yo no pretende ser una crítica de arte porque no soy crítico de arte, no soy curador y se requiere ser curador para dar una opinión calificada al respecto. Pero lo que habíamos convenido con el director del LUM era buscar un LUM que pudiera alojar cualquier tipo de muestra, que pudiera tener cualquier tipo de visión dirigida contra cualquiera de los protagonistas de la época de la violencia, cualquier gobierno, cualquiera de los movimientos subversivos, pero que no ofreciera la posibilidad de ser desacreditado como un lugar con un sesgo particular. Entonces, ¿pero no te parece, Salvador, que la muestra permanente del LUM también tiene un sesgo particular? Me parece que es muy difícil que en general cualquier tipo de manifestación no tenga algún tipo de sesgo, pero creo que la muestra... Si eso es así, ¿por qué sacar a un director por esa razón? Porque creo que la muestra, Beto, la muestra permanente, sí manifiesta un esfuerzo serio por tratar de no tener un sesgo en particular. Esa es mi opinión. Pero claramente lo tiene, ¿no? No me lo parece. ¿No? No me lo parece. Es más, yo he ido, mucho antes de ser ministro, con amigos que son fujimoristas y que se resistían a ir a la muestra y que salieron diciendo, la verdad, tras salir, me parece que hay un esfuerzo de balance, como el propio esfuerzo del informe final de la Comisión de la Verdad. Ahora, ¿no te parece que siendo una infraestructura tan bonita, porque como edificio, como arquitectura es fantástica, la muestra es un poco pobre en general? O sea, un edificio tan esperado, tan anunciado y tan bien ubicado y con una vista fantástica para exhibir unas gigantografías de portadas de revistas y no es una muestra, digamos que... No es una muestra artística, ¿no? ¿Mucha lata para poco atún? No me parece, porque de verdad lo que importa es el contenido. Y yo creo que una persona que va al LUM, a la muestra permanente, y no sale sobrecogida por este intento de ejercicio de memoria, es una persona que probablemente esté muerta. Sin duda, pero me refiero a la puesta, digamos, al montaje del museo, que no le hace justicia a lo que es la arquitectura y el lugar. Todo puede estar sujeto a críticas, pero para comenzar, este no es un museo, ¿no es cierto? Se llama Lugar de la Memoria y además ha habido toda una discusión respecto a si debe llamarse museo. Pero es o un lugar, museo, ¿no? No. De hecho, no es parte de la Dirección General de Museos. Se llama Lugar de la Memoria y es un lugar independiente que trata de darle una singularidad al objeto que aloja, que es los años de la violencia y la memoria que debemos hacer desde las víctimas, que son un elemento fundamental, y para las nuevas generaciones, que son el otro elemento fundamental.
¿Cómo has visto el revuelo que se ha generado a partir de la salida de Maritza Garrido Leca en libertad? Los debates que se han suscitado, la evidencia de que las heridas continúan abiertas y bueno, la polémica, entre otras cosas, generada por la revista Somos, que le dedicó 19 páginas y una portada a este personaje, cosa que no había pasado ni con Miguel Grau, creo. Bueno, creo que efectivamente, como dices, demuestra que hay una cantidad de heridas abiertas, pero que sin embargo, quizá como sociedad todavía no hemos hecho lo suficiente para darle a ese tema la relevancia que tiene. Es decir, ¿cuántos jóvenes de hoy que no vivieron esa época tienen una conciencia relativamente clara de lo que significó, estando todavía tan cerca? O sea, personas de nuestra generación lo recordamos de manera muy reciente, pero hay una enorme cantidad de jóvenes, de votantes, que quizá no hemos hecho como sociedad el esfuerzo, como Estado además, el esfuerzo de que se sepa qué es lo que pasó. Como dice, por ejemplo, la muestra permanente, Sendero Luminoso comenzó con el terrorismo y con esta violencia criminal y fanática. Esa es la causa del inicio de la violencia. El Estado respondió y al responder también abusó. ¿Qué significa todo eso? Para eso, el lugar de la memoria, por ejemplo, es un lugar que debería tener, y estamos ya trabajando para eso, unos lineamientos claros. Vamos ¿Es a incorporar a posible las víctimas. reconciliarse con senderistas? Bueno, yo creo que es muy difícil reconciliarse con alguien que no ha tenido la decencia mínima de pedir perdón. O sea, no sé qué camino de reconciliación puede haber si personas que son responsables de crímenes así de atroces y de pretender trabajar para los pobres, cuando los pobres terminaron siendo los más golpeados de la violencia generada por ellos, especialmente los quechohablantes y más pobres de las provincias del Perú. Importante tener esa capacidad de pedir perdón. Absolutamente, agarrar y decir, nos equivocamos y lo lamentamos. Es decir, el Estado peruano ha pedido perdón al inicio, a la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad. El presidente de la República de entonces, en nombre de todos nosotros, dijo, pedimos perdón por los abusos cometidos por las fuerzas del Estado. ¿Tú le darías la mano a Maritza Garrido Leca? Yo no le daría la mano a Maritza Garrido Leca, no le daría la mano a ninguna persona que haya participado de esta violencia fanática y terrible y que no haya tenido el mínimo gesto de disculparse y de pedir perdón por lo hecho. Yo creo que toda persona que genuinamente pide perdón, merece perdón de quien se sienta inclinado a dárselo. Miré al extremo, ¿le darías la mano a Alberto Fujimori? Alberto Fujimori. Sí, yo le daría la mano a Alberto Fujimori. Que tampoco ha pedido perdón. Yo creo que Alberto Fujimori debería también pedir perdón por una serie de cosas. Pero Alberto Fujimori no es un terrorista. No es un terrorista. Alberto Fujimori dirigió un Estado que utilizó prácticas que van contra los derechos humanos y contra las leyes. Yo creo que debería pedir perdón también por estos excesos terribles que su gobierno cometió. No fue el único gobierno que enfrentó la situación de la violencia terrorista. Tuvimos 3 gobiernos que la enfrentaron, pero fue el único gobierno en el cual se restringieron las libertades, se tomó el Congreso, se tomaron los medios, teníamos a un señor como Vladimiro Montesinos comprando voluntades y comprando la prensa, y en ese contexto, sin una oposición verdadera, se trabajó de una manera que fue contra los derechos humanos. Si el presidente Kuczynski decidiera que Alberto Fujimori se vaya a su casa, ¿lo respaldarías en esa decisión? Yo creo que es una decisión del presidente, esto es algo que hemos conversado. Claro, pero un ministro puede respaldar o renunciar. Claro, un ministro, cualquier ministro ¿Cuál sería tiene tu la posición? libertad de hacerlo. Yo creo que el presidente Kuczynski ha dicho muy claramente que para él este es un tema médico y que si médicamente en algún momento él considera que se aplica el indulto humanitario, él tomará su decisión. Claro, pero, si esto llega a suceder... Marisol Perestello seguramente se iría si esto pasa. ¿Cuál sería tu actitud? Yo creo que si el presidente llega a la convicción, respaldado por una junta médica, de que el señor expresidente Alberto Fujimori merece el indulto humanitario y el presidente toma decisión, esa es su facultad. Dependiendo del contexto, yo no me quiero anticipar, dependiendo del contexto, los ministros veremos qué hacemos. Pero es un tema que no está en la agenda y que si llega a estar en la agenda, merecerá de cada uno de nosotros nuestra respuesta individual. La palabra agenda está tan desprestigiada que habría que buscar un sinónimo, ¿no? No está, ¿cómo podríamos decir, no? No está en los planes. No está en los temas de conversación pública, digamos. Creo que es un tema delicado. Creo que en el momento en el que estamos, en el cual nuestro gobierno está solicitando una cuestión de confianza,
Es algo tan serio que no deberíamos permitir que un tema así de importante se enrarezca por un tema que ha ido entrando y saliendo de los temas públicos de conversación, para no decir agenda, y que en este momento no se encuentra en ella, ¿no? Bien, Salvador, el tiempo nos ganó. Gracias por haber estado en su programa. Gracias a ti por la invitación, Beto. Nos vamos a la pausa, ya regresamos, es Beto Saber. Estamos de regreso en Beto Saber ahora para conversar con Antero Flores Arauz y Fernando Rospigliosi, que han tenido la amabilidad de venir esta noche. Bienvenidos al programa, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, encantado de estar con ustedes. Antero, estábamos comentando fuera de cámaras qué implica este pedido de confianza, porque en realidad veo un agitado debate en las redes sociales, pero lo más probable es que la mitad de la gente que opina no tiene idea de qué significa. ¿Por qué no empezamos por el ABC? ¿Qué implica este pedido que ha hecho hoy el Premier? El Premier, ¿qué es lo que ha pedido? Ha mandado 3 cartas. En una dice que pide autorización para ir al Parlamento a presentar una cuestión de confianza, a que le renueven una cuestión de confianza. Y la renovación no existe en la Constitución. Entonces manda una tercera carta diciendo, en buena cuenta, no es renovación, sino es un pedido de confianza, y ratifica que quiere ir al Pleno del Congreso. Entonces él puede ir al Pleno, lo determina la Constitución con toda claridad, le da esa facultad de ir a cualquier debate. Entonces puede ir y presentar ahí su cuestión de confianza. El anuncio de una de las cartas sobre la cuestión de confianza es sobre las políticas educativas. No señala cuál, muy ambiguo, muy general, pero es su facultad poder solicitar esa confianza al Congreso. Si el Congreso no se la da, tiene que renunciar todo el gabinete y el presidente de la República, si no mal recuerdo, dentro de los 3 días, aceptarle la renuncia y, lógicamente, nombrar un nuevo gabinete. ¿Se va todo el gabinete? Así es. ¿Ninguno puede ser cambiado de cartera o sí? En un nuevo gabinete sí podría haber algunos cambios. O sea, ¿podría chocolatear a sus mismos cuadros en distintas carteras? Sí podría, pero eso no es muy serio, porque tú supones que los ministros que tú has escogido tienen un expertise determinado en una carrera, ¿no? En una cartera. Aunque en este gobierno son muy versátiles, ¿no? Sí, pero las cosas tienes que decirlas claras. Si a ti te nombran ministro de Justicia es porque tú tienes un expertise jurídico. Si te nombran a alguien en un Ministerio del Interior como fue Fernando, porque conoce su tema. Entonces, no todos pueden ser monedita de oro que puedan estar en todo lado, ¿no? Claro, pero se puede pasar de inclusión social a energíminas. Sin ninguna duda. Sin escalas, todo bien. Sí. De cultura en algunos defensa. Sí. O de cultura defensa. En algunos casos sí. Fernando, ¿cuáles son los riesgos que está asumiendo el Premier Zavala y cuáles serán los temores de la oposición, especialmente del fujimorismo? ¿Se estarán relamiendo? ¿Estarán ya con la servilleta puesta en el cuello? No, ¿O con la soga? Creo que están aterrados. ¿Por qué? La impresión que me ha dado es que todos están asustados, los izquierdistas, los fujimoristas, porque se están corriendo el riesgo de que haya una censura de 2 gabinetes y una posibilidad de disolución del Congreso, con lo cual pierden sus curules. Tienes que tener en cuenta que ellos han hecho una inversión para llegar al Congreso. Han hecho campaña, eso les ha costado, a veces han tenido que comprar un lugar en una lista y su periodo de estancia ahí sería muy corto. Sería una mala inversión. Sería una mala inversión, pero además la reelección es muy difícil. La experiencia muestra que la reelección de congresistas, el porcentaje de congresistas reelegidos es muy pequeño, así que la mayoría de los que están ahora se quedarían fuera. Tú acabas de decir sería el segundo gabinete, pero lo cierto es que lo que se censuró fue a un ministro y no a un gabinete. No. O sea, censuran a este gabinete y el próximo que le ponga PPK puede ser también eventualmente censurado, o si no lo censuran, bueno, pues PPK tiene mucha fuerza, ¿no? Ya no podrían censurar a ningún otro ministro, porque le dirían otra vez, acá está, cuestión de confianza. Claro, pero la diferencia que quisiera establecer para que quede claro para nuestros televidentes es, no es lo mismo censurar a un ministro de Educación, como ocurrió con Saavedra, que censurar al gabinete. No, claro, pero ahora han hecho cuestión de confianza, porque PPK tiene mucha fuerza, ¿no? Ya no podrían censurar a ningún otro ministro, porque le dirían otra vez, acá está, cuestión de confianza. Claro, pero la diferencia que quisiera establecer para que quede claro para nuestros televidentes es, no es lo mismo censurar a un ministro de Educación, como ocurrió con Saavedra, que censurar al gabinete.
por la señora Marilu Martens. Es decir, entonces, si censuran a este gabinete... Se van todos. No necesariamente. En el caso de Ana Jara, que fue censurada, no se fueron. Y no hubo cambio de cartera, se quedaron en su propia cartera. Todos se quedaron muy cómodos. Se quedaron muy cómodos. Ya, pero eso es la censura de un gabinete. Pero después, el siguiente gabinete que eventualmente sea censurado podría dar lugar a que disuelvan el Congreso. Esa es la amenaza que le está haciendo el gobierno. Si ustedes nos censuran ahora, pues nos pueden censurar la segunda vez y se acabó. Todos se van a su casa. Imagínate los congresistas fujimoristas, esta señora que no tiene, que falsificó los certificados y todos esos. ¿Tú crees que van a ser elegidos? Y entonces Keiko le va a decir, oigan, censuren al gabinete porque yo lo digo. Esta gente se muere de miedo de hacer eso. Y la otra cosa es la última. Hoy día el Tribunal Constitucional ha decidido que esta ley antitransfugismo no funciona. Entonces, nuevamente Kenji tiene la oportunidad de formar una bancada. Que al parecer sería numerosa, ¿no? Bueno, 20 y tantos. Pero por lo menos tiene la amenaza. Entonces, la señora Keiko Fujimori no las tiene todas consigo hoy día. ¿Ah? O sea, la cosa se ha complicado bastante para ellos, ¿no? Creo. Ahora, Antero, si esto pasara, es decir, si el pronóstico más pesimista ocurriera, se disuelve el Congreso, como lo hiciera Fujimori en el 92. Si hubieran dos. Claro, si hubieran dos censuras. No es obligatorio. Claro, el presidente no está obligado a cerrar el Congreso, pero lo puede hacer constitucionalmente, a diferencia de lo que hizo Fujimori en el 92, que fue pateando la Constitución. Y una cosa adicional, si me permites, se ha dicho que el pedido de presentarse al Congreso y de voto de confianza está ligado y es para proteger a la señora Martens. La verdad que no lo explicita el documento. Se supone que es para eso, pero las dos cosas van en cuerdas separadas. Cuando presenten la cuestión de censura a la ministra Martens, que todavía no lo han presentado, y eso puede ir totalmente en esa cuerda separada y votarse las cosas cada una en su momento e individualmente. No está dicho de manera explícita, pero la sensación que da es que Zavala está abrazando a Marilu, y si Marilu cae al mar, caemos todos con ella, ¿no? Así es. Es una movida arriesgada. Muy arriesgada. Y lo peor es que estos dos grupos que están en cierta conflictividad y la gente está erizada, fastidiada, irritada, a quienes nos afecta es a los que estamos en el medio, que somos todos nosotros. Por eso hay que decirle a los dos grupos, oigan, un poco de mesura y tranquilidad, porque el país no está avanzando, el país está ciertamente paralizado y necesitamos un shock de inversiones, de confianza, de credibilidad, de gobernabilidad del país. El país se ha convertido en una especie de eterna bronca de barras bravas, ¿no? Por gusto. Todo el mundo está encrespado, todo el mundo está asado y todo el mundo tira piedras. Así es, así es. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con nuestros invitados. No se vayan, amigos. Continuamos conversando con Antero Flores Arauz y Fernando Rospigliosi sobre la tempestuosa coyuntura política. Fernando, en este momento hay una sospecha, ¿no?, que pasa por la cabeza de algunos políticos de oposición especialmente, que toda esta movida de ajedrez del pedido de confianza haya sido ocasionada por la citación al presidente Kuczynski a la Comisión Lavajato del Congreso. ¿Qué te parece esa hipótesis? No creo. Creo que está más bien vinculado a la decisión que tomó la bancada fujimorista anoche de ir por la censura de la ministra Martens, y eso ha ocasionado la respuesta del gobierno, que se la está jugando. Ahora, a mí me parece que esa era una opción que ha tenido desde el principio, ir a la confrontación, la otra era la conciliación, pero esta opción la han tenido, pero el momento en que la toman me parece peculiar, ¿no? Porque han podido tomarla con Saavedra, que tenía una alta popularidad,
con el vicepresidente Vizcarra, pero la toman con la señora Martens, que lamentablemente tiene en una encuesta 11%, en la otra 14%, 70 u 80% de rechazo. El presidente está en 19 o 22 según las encuestas, pero está en una mala coyuntura para ellos, ¿no? Muy mala realmente. Entonces es sorprendente que hayan tomado esta decisión, pero en fin, ya, es una decisión, van hacia algo. No están dejando que las cosas ocurran y que a ellos les pase el tren por encima. Van hacia algo. Ahora espero que tengan planificadas sus próximas jugadas, ¿no? Y que no simplemente vayan a ser sorprendidos por la eventual respuesta de la oposición, que también ha quedado desconcertada. Antero, ¿qué te dice del manejo político del Premier y de su gabinete, la observación de los últimos sucesos? Por ejemplo, el manejo de la huelga magisterial y la posterior presentación de la ministra Martens en el Congreso. Primero, yo no creo que haya habido, ¿qué te puedo decir?, una actuación colectiva que haya estado bien coordinada, etcétera. Da la impresión de que a la ministra la hubieran dejado suelta y que las cosas no se hubieran conversado. Tan prueba de lo que digo es que el presidente Kuczynski se lanzó a recibir a los huelguistas, con lo cual mañana todo el que esté en huelga va a querer que la solucione la presidencia de la República. Muy mala decisión esa, ¿no? Sí. Dos, también hablaba en simultáneo el presidente del Consejo de Ministros, y los demás ministros no apoyaron a la señora Martens, por lo menos estuvieron ausentes. Entonces esto da la impresión de que han estado un poco, ¿a qué pasa? ¿Cómo lo manejo? Manotazos, un poco como dicen el manotazo de ahogado. No ha habido un buen manejo. También es verdad que hemos estado en una situación magisterial atípica, en que están dividido el gremio en diversos grupos, y que muchos pensaron divide y reinarás, pero se están olvidando que en derecho laboral y sobre todo en relaciones empresariales o gubernamentales con los trabajadores, las puntas tienden a igualarse. En consecuencia, hoy día mucha gente, sobre todo del gobierno, seguramente está extrañando al SUTEP. Bien, el tiempo nos ha ganado. Gracias, Antero. Gracias, Fernanda, por haber estado con nosotros. Mañana se estrena La Hora Final, una película que te cuenta lo que realmente pasó en los años que cambió la vida de los peruanos. Vayan a verla la primera semana para que este gran film de Eduardo Mendoza esté muchas semanas en cartelera. Padres, lleven a sus hijos para que conozcan la historia reciente de nuestro país. Nos vamos y los dejamos con ATV Noticias. Hasta mañana. Chau.